Oye, ¿ya viste que muchos pastores que antes creyeron y predicaron sobre el Hi strangers, arrebatamiento de la iglesia, ahora ya no creen? esto es ¿De verdad? Desmontando Falsas Profecías. Sí, muchos dejaron de creer en el rapto de la iglesia al parecer. Agarre su Biblia y preste mucha atención. Pues no es de extrañarse, vivimos tiempos malos, tiempos de confusión, tiempos de engaño. El rapto secreto es un engaño satánico. Si no tienes claro esto, podrías perder tu salvación. Oye, dime algo, ¿tú sí crees que lo del arrebatamiento de la iglesia es verdad? Sí, claro, el arrebatamiento de la iglesia es 100% bíblico y verdadero. Pues sí, estoy plenamente seguro de que Cristo vendrá por su iglesia. A esto lo conocemos como la venida de Cristo por segunda vez. La primera, Él vino a morir. La segunda, Él nos viene a buscar. Hablas de la segunda venida de Cristo, ¿no? Obvio. Obvio. No, hablo del arrebatamiento de la iglesia del cual nos habla Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:16. Aquí viene el primer engaño. La segunda venida de Cristo es otro evento. O sea, ¿Pablo habló de otro evangelio diferente? ¿O fue el mismo de 1 de Corintios 15 y de Mateo 24? Aquí vamos cogiendo otro rumbo. Y el mismo Pablo dice que el que haga esto, que lo tenga por anatema, si habla de otro evangelio diferente. Leamos lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:15. Leamos un versículo anterior para entrar en contexto. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos esperado hasta la venida invisible, nos vamos a ir primero que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá escondido invisible del cielo. Y los muertos en Cristo se quedarán muertos hasta la segunda venida. Luego nosotros, los que vivimos con todo el mundo, los que hayamos quedado en pie igual que todo lo de la tierra, pero solo a los hijos de Dios, a nosotros, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alegraos unos a los otros con estas palabras, porque a ustedes no le pasará nada de esto. Ustedes son israelitas. Y esto se lo decimos a la iglesia, que son los gentiles. Como que algo no te cuadra, ¿verdad? Lo que sí verdaderamente dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque en la segunda es que Él viene a buscar a su iglesia, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta es la primera resurrección, que no se le olvide esto, esta es la primera resurrección, la del arrebato. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos que están en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alegraos unos a los otros con estas palabras. Eso está clarísimo. Clarísimo. Entonces, ese es otro evangelio que Jesús ni los discípulos predicaron. Porque lo que Jesús le dijo a los discípulos fue algo en orden. Y eso no puede cambiar. Léete 1 de Corintios 15, que te habla sobre el orden de la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, que fueron los que resucitaron con Cristo cuando Cristo resucitó hace 2000 años. Luego lo que son de Cristo en su venida. Venida. Luego el fin. No hay otra resurrección para salvarse, solo hay una. La primera resurrección es para vida, la segunda resurrección es para muerte eterna. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Pero vamos a llegar ahí, no se apresuren. Hasta el Antiguo Testamento te dice el tiempo, cuándo es que van a resucitar lo de la primera resurrección. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. O sea, esa es la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escrito, todos los que se hallen escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esta es la primera resurrección, que es en tiempo de angustia, de tribulación, la gran tribulación. Y la primera resurrección vimos que es en el arrebato. Pero dime algo, ¿por qué muchos dicen que la iglesia pasará la gran tribulación? Porque Jesús ya dijo cómo iban a pasar las cosas en Mateo 24. Y reconfirma lo que dijo Daniel, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Cosa que pasó en el año 70, la destrucción del templo, y volverá a pasar en el futuro porque tiene doble cumplimiento. Cuando le preguntaron que cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. No hay otro evangelio diferente a este. El que te venga hablando con otro evangelio, tenlo por anatema.
Mira, te lo responderé así. En 2 Tesalonicenses 2:6, la Biblia nos habla de que hay alguien que detiene la manifestación del anticristo. Y ese alguien es el Espíritu Santo a través de la iglesia. ¿Qué? Una vez sea quitada la iglesia y el Espíritu Santo, entonces allí se manifestará el anticristo. Tergiversando la palabra. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor no vendrá sin antes que venga la apostasía. O sea, el Señor viene a buscar a su iglesia y ese día no vendrá sin que antes venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordé que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene. Debería de decir, ahora nosotros somos los que lo detenemos. No, ¿verdad? No dice eso. Pablo, hablando en un imperio donde no podía expresarse claramente, se refería al imperio que estaba gobernando en ese tiempo. O sea, el anticristo iba a gobernar después del imperio que estaba reinando en ese tiempo, a fin que a su debido tiempo sea manifestado el anticristo. Porque ya está en acción. En el tiempo de Pablo ya estaba en acción. ¡Oh! El misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. O sea, el que lo estaba deteniendo era el imperio actual de esa época. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el aliento de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sea condenado todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una pregunta, si en el presente de Pablo alguien lo estaba deteniendo, ¿todavía lo está deteniendo hoy? O sea, el anticristo no se ha manifestado. El que se siente en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. El que tenía que durar 1260 años gobernando. Seguro que ya no ha pasado. ¿Y la Santa Inquisición en qué tiempo fue? En la era oscura, no. Y ese no fue el anticristo, el que habla blasfemia en contra de Dios. El cuerno pequeño. Sí, el que recibió una herida mortada, y ahora estamos en ese punto donde va a volver a surgir y la bestia que sale de la tierra hará una imagen en presencia de ella. Y por eso es que va a estar presente al final y Cristo lo matará con el aliento de su venida. Porque volverá. Aquella Santa Inquisición volverá a perseguir y a matar. O sea que obligatoriamente la iglesia ya no debería estar en la tierra cuando el anticristo se manifieste, ¿no? Pero hombre de Dios, si Cristo viene a buscar a su iglesia en el arrebato, antes de la gran tribulación, antes del anticristo, y el mismo versículo te está diciendo, lo mismo que tú estás citando, te está diciendo que es después, que Cristo no vendrá sin antes que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es porque la iglesia estará aquí todavía en tiempo de angustia y la gran tribulación. Transgiversan el texto porque lo que lo detenía en el tiempo de Pablo no era la iglesia ni el Espíritu Santo. Supongamos que se va y se va a la iglesia y pasan los 7 años que están diciendo que todavía queda la semana de Daniel, y el pueblo de Israel es perseguido y lo matan. En Apocalipsis 20, del 5 en adelante, dice que vi tronos y los que se sentaron sobre ellos recibieron facultad de juzgar. Y vi a los decapitados que pasaron por la gran tribulación. Esos muertos, si el Espíritu Santo no está aquí, ¿cómo se salvaron? Porque si el Espíritu Santo se retiró de la tierra, ¿cómo se confesaron? ¿Cómo la iglesia se va ahí? El Espíritu Santo se va ahí. Y los que se quedaron aquí fue porque no estaban conforme a la palabra de Dios. Se supone que eso ya no tienen perdón de Dios, porque el que lo convence se fue. ¿Cómo es que van a perseguir a esa persona, lo van a matar y van a resucitar? ¿Ves que no tiene lógica? El anticristo se manifestó hace más de 1000 años y volverá. Ahora mismo tiene una herida de muerte, pero ya casi está sana. Y toda la tierra se maravilla en presencia de la bestia. Apocalipsis 3. Y tú no te darás cuenta, serás marcado porque vas a decir, no, que el arrebato no ha sucedido. Y aún estás esperando el arrebato en plena pandemia, en pleno sellamiento. Después que el imperio de Roma fue quitado de en medio, Roma se divide en 10,
que son los 10 cuernos de la bestia, y los dedos de los pies de la estatua del rey Nabucodonosor. Surge el cuerno pequeño, hablando grandes blasfemias contra el Altísimo. En la historia, ¿cómo se le llamó a ese reino? El imperio papal, Roma papal. ¿Quién subió al poder después de Roma? Roma papal. ¿Quién se opuso y se levantó en contra de todo lo que se llama Dios? Roma papal. ¿O es objeto de culto? Roma papal. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Roma papal. Cuerno pequeño que habló grandes cosas contra el Altísimo. 42 meses. Roma papal. 1260 años persiguiendo a los cristianos. La Santa Inquisición, del 538 al 1798. Exactamente 42 meses. Tiempos proféticos, día por año. Divídalo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Además, En Apocalipsis 17 dice que la bestia tiene una mujer encima, ebria de la sangre de los santos, o sea, de la Santa Inquisición. Y dice que esa mujer es la ciudad más rica del mundo. Actualmente, ¿quién tiene la ciudad más rica del mundo? Roma papal. en Apocalipsis 3:10, Jesús promete guardar a su iglesia de la hora de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. Cosa que se lo dice a la iglesia de Filadelfia. Y ya estamos en la iglesia de Laodicea, que es la última que nos corresponde a nosotros. O sea, Dios le está prometiendo algo a una iglesia que ya no existe el día de hoy, sea literal o simbólicamente. O sea, ya ellos están durmiendo. Cuando Dios dice que Dios lo guardará, se refiere a que va a guardar su alma va a estar protegida para cuando resuciten en el día postrero. Y esa promesa también puedes aplicarlo a nosotros. Dios no dice que te va a guardar la vida terrenal, no, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Dios habla de que si a ti te matan, no te preocupes, tú estarás salvo, porque tú vas a resucitar. Ahí te da todo muy bien detallado con respecto a la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin. Pues la verdad, pensándolo bien, no tiene sentido que la iglesia también pase por todos los juicios que pasarán los impíos, los pecadores, los que estén en esta tierra. Según la Biblia, los primeros que pasarán por el juicio de Dios será su iglesia. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Por eso usted tiene que saber la diferencia entre la ira de Dios, las gotas que caerán de la copa de la ira de Dios, antes de que sean derramadas las 7 copas, terremotos, destrucción de islas enteras, destrucción de ciudades enteras. Otra cosa es la persecución de los cristianos por no inclinarse ante la imagen de la bestia. Todos los terremotos y todas las calamidades que están pasando en la tierra le echarán la culpa a aquellas personas que no se inclinaron a la imagen de la bestia. ¿Cómo Dios protegerá a su pueblo cuando empiece el caos en las ciudades? ¿Tú crees que habrá algún cristiano creyente que esté en las ciudades? Todos los verdaderos hijos de Dios saben que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si usted no sabe cuál es ese lugar santo, el cual la bestia va a arropar, espiritualmente hablando, si usted no sabe, debería buscar más de Dios, con urgencia. No se está hablando de Judea literal o terrenal. Esto es un cumplimiento espiritual. ¿Cuál es el lugar santo actualmente? ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con nosotros y lo puso aquí y aquí? Bueno, cuando usted vea la abominación desoladora, que se meta con eso, huya, corra. Si está en la ciudad, corra, porque le pasará como a Lot, perderá a sus hijas, a su esposa y tal vez usted. Así que suscríbase, porque muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por estas mismas diferencias de creencias. Pues no, pero aquí te va uno de los argumentos más contundentes. En la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá, Jesús viene a 2 cosas. Número 1, a derrotar el gobierno del anticristo. Sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo. Aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo que duró 1260 años, así como lo predijo Daniel, recibió la herida mortada y luego volvió a surgir al final del tiempo con el falso profeta, que es la bestia que subió de la tierra, que le da el poder a la primera vez. Pero estamos en ese punto donde ella tiene que surgir y toda la tierra se alegrará en pos de la bestia. Daniel 11 está a punto de cumplirse, si no ya se cumplió. Y estamos por entrar en Daniel 12:1. Y número 2, a establecer su reino milenial acá. He aquí el otro engaño satánico. Establecer su reino milenial acá. Ajá, continúa. Bueno, en Juan 14:2 en adelante, Jesús le promete a sus discípulos ir y preparar morada en los cielos.
y luego regresar por ellos. Entonces, ¿qué sentido tendría ir a preparar morada a los cielos si supuestamente la iglesia no irá allá, sino que aquí estará viéndola en su segunda venida? Estamos en el cielo pasando los 1000 años. Te voy a decir por qué. Cristo viene en el arrebato. Nosotros somos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes, junto con lo de la primera resurrección. Bueno, en Apocalipsis 24 al 5, por ahí, los muertos que resucitaron en la primera resurrección dicen que van a reinar con Cristo 1000 años. O sea, si los muertos de la primera resurrección se fueron en el arrebato junto con los que quedaron vivos y son los decapitados que pasaron la gran tribulación y reinan con Cristo 1000 años, como fue encontrado con Él en las nubes, se supone que es en el cielo que están. Y también Juan los vio. Señor, ¿quiénes son estos? Señor, tú lo sabes. Estos son la gran multitud que ha salido de la gran tribulación. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años en el cielo. Obviamente, esto se está refiriendo a que Jesús vendrá por su pueblo antes de su regreso en la segunda venida, donde todo ojo le verá. ¿Qué? Jesús vendrá por su pueblo antes de su regreso. Ustedes ven la incoherencia. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os a preparar lugar, vendré otra vez antes de mi venida. Vendré antes de mi venida. ¿Escucharon bien? Yo vendré antes de mi venida. Yo vendré a buscar a la iglesia antes del pueblo de Israel. ¿Vieron? ¿Me escucharon todos? Sí. Muy bien, vamos a leer de nuevo. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En primer lugar, eso se lo dijo a un pueblo israelita, no a gentiles. Pero le digo algo, usted ya no es gentil. Que los gentiles ahora son la iglesia. No. Usted no es gentil ya. Usted dejó de ser gentil. Usted es un israelita espiritual. Somos una sola iglesia. Incluso Pablo, no, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ni siquiera soy digno de que me llamen apóstol. Porque perseguí a la iglesia, a los israelitas. O sea, los israelitas es la iglesia. ¿Y por qué iremos al cielo o a qué? Es que eso no tiene perdedera. Eso no tiene confusión. La iglesia se irá al cielo cuando Jesús venga en poder y gran gloria, que todo ojo le verá, y Él no va a pasar de las nubes. Esta es la primera resurrección. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Los otros que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, junto con Satanás. O sea, Satanás es suelto de su prisión porque duró 1000 años y toda la humanidad impía no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Igual que el tiempo que Satanás duró preso. Y gracias a Dios que el arrebato está vinculado a la primera resurrección. Si no, Satanás estuviera haciendo y deshaciendo con toda esa doctrina falsa. La primera resurrección es en la segunda venida, que es el arrebato. Y están las dos palabras juntas en Tesalonicense. Arrebato y resurrección. En Daniel 12 dice que el arrebato es en tiempo de angustia cual nunca lo hubo, ni fue, ni habrá. En Apocalipsis 20 dice que la primera resurrección fueron los muertos de la gran tribulación. O sea, todo esto está vinculado a un solo evento. Hay que estar bien ciego para continuar creyendo en un arrebato antes de la gran tribulación. Bueno, en Apocalipsis 19:7 encontramos que la iglesia estará celebrando las bodas del Cordero. Esta será una celebración celestial, donde Cristo, el Cordero, estará con la iglesia, su esposa. En Apocalipsis 19, en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14, hay muchas venidas de Cristo a buscar a su novia. Bastante. ¿Y qué pasará con aquellas personas que no se preparen para el arrebatamiento de la iglesia? Sucederá lo que dice Mateo 25, su versículo 1 en adelante. La parábola de las 10 vírgenes. Si aún estás confundido y no te pones a acumular aceite, sí estarás como las 5 vírgenes insensatas, que se perderán por no tener aceite en sus lámparas. Y cuando salgan a buscar aceite, será demasiado tarde, porque lo buscarán de mañana y no lo hallarán. Sé honesto, ¿crees que vale la pena vivir creyendo en el arrebatamiento de la iglesia? Claro, cada quien vive conforme a lo que cree. Tienes razón, porque si creemos que en cualquier momento Jesús va a venir por su iglesia, estaremos viviendo o preparándonos con una vida santa y pura. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes lo matará y la prosperidad de los necios los echarán a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor
del mal. Estando en el mismo centro de la adoración de la bestia y estando siendo marcado ya, aún sus corazones estarán negando ese hecho. ¿Por qué? Porque aún estarán esperando el arrebato. No, esta no es la marca de la bestia. Ellos dicen que sí, pero no. Todavía tiene que pasar el arrebato. Es imposible que este sea la marca de la bestia, porque ¿qué? Aún no ha sucedido el arrebato. Desprecian la sabiduría. Si tú eres cristiano y aún tú no sabes cuál es la imagen de la bestia, o no estás claro, a estas alturas tenemos problemas. Por supuesto, es más, ten esto, lee esto, te ayudará a prepararte y a motivarte más para la venida de nuestro Señor. A ver. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último.